Ni las adormideras consiguieron silenciar el secreto de las voces ocultas que, en lo temprano del día, o en el espíritu sereno de la noche, claman desde las sombras, reivindicando la misma luz que otros sí tuvieron. Pero su voz no se ha perdido en el tiempo. Continúa llamando cada día desde las puertas del olvido. El silencio no existe. Solo existe el miedo a que otros sepan lo que desde hace años todo el mundo conoce. Todos aquellos que sufrieron pérdidas saben la tierra donde injustamente duermen los vencidos. Los vencedores, ¿qué pueden temer los muertos? ¿Acaso todavía alienta el odio la oscura sinrazón de tanta negativa? Los armados de la paz que el tiempo va sembrando en los corazones, reducida a cenizas ya la venganza. Tiempo es de proclamar la paz entre hermanos que un día levantaron el hacha en lugar de alzar la razón. Enterrar a los muertos es un deber sagrado. No se trata de levantar de nuevo un viento de cólera asesina, que nadie alce la voz ni tire una piedra, que todas las piedras sean lápidas, donde yazgan los sueños rescatados de nuestros muertos. Y todos los que un día, por una u otra razón, tan inútilmente perdieron la vida, ahora, recobrada en la memoria de los que viven, alcancen ya el sosiego, dispuestos ya para el silencio, ese silencio luminoso de la compasión.